Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Rafael Villegas Ortiz, soy del grupo 406 y hoy voy a entrevistar al doctor Eduardo Díaz de León Cano, pediatra. Muy bien, bueno, empezaré con las preguntas. ¿Podría darme una definición sencilla de lo que es su profesión? Ser médico pediatra es ser un profesional de la salud, donde buscamos el bienestar de los niños principalmente. Sí. Tengo la especialidad en pediatría, que la estudié en el Hospital Regional del Iste, aquí en Monterrey, y nos dedicamos a velar por la salud de los niños, a recibir niños, a ver que desde que nacen hasta que son adultos y pasan ya a medicina interna, pues velar por ellos, ver el desarrollo, ver la puericultura de ellos mismos y pues estar vigilándolo para que tengan un buen desarrollo físico y psicológico, aparte de ver por su salud. Okay. ¿Dentro de qué edad entran los niños? Desde el recién nacido, inclusive desde el prematuro. O sea, hay niños que nacen antes de tiempo y se les llama prematuros, hasta los 18 años. Es lo que abarca el rango de la pediatría. Okay. Y después de ahí entraría la medicina interna. La medicina interna, ya se convierten en adultos y ya pasan a ver con el médico internista. ¿Cuáles son los conocimientos básicos o temas principales que se estudian en esta profesión, en lo que es la pediatría? Para poder ser pediatra tienes que tener el título de médico cirujano partero. En mi caso lo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Son 6 años de estudios más 1 año de servicio social. Posteriormente presentas el examen para especialidades médicas, el ENARM, y si sales elegido tienes que hacer una especialidad. En mi caso hice pediatría, son 3 años de pediatría y posteriormente pues ya te dedicas a la profesión. En mi caso ya solamente hice la especialidad, no hice ninguna subespecialidad y me dediqué a trabajar con los niños. Más o menos, ¿en qué años fueron en el que usted se especializó? Okay. ¿Tomó tus La exámenes? carrera la terminé en 1990, inmediatamente pasé a la especialidad. De febrero del 90 al 93 hice la especialidad de pediatría y del 93 en adelante me he dedicado a llevar a cargo la profesión. O sea, soy pediatra. Yo me desempeño en el Hospital Regional del Iste, terminé la residencia y seguí trabajando ahí mismo en ese hospital y hasta la fecha tengo 30 años siendo pediatra. Y aparte de eso, ¿tiene su propia clínica? Me dedico tanto a la parte institucional en el Iste y en el municipio de San Nicolás y aparte en la medicina privada. Okay. Además, maestro. Dentro del Iste me toca soy el maestro titular ante la UDEM de los residentes de pediatría. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir su primer empleo? Relativamente rápido. Dentro de la residencia van viendo tu desempeño y terminando tuve la suerte de que algunos de los maestros de ahí mismo se tuvieron que incapacitar y yo fui a cubrirlos y viendo mi desempeño después metí la papelería y adquirí una base dentro del Iste. Entonces realmente en ese sentido no batallé tanto. Sí. Y el consultorio lo puse inmediatamente. En cuanto me titulé de pediatra, puse el consultorio y empezamos a picar piedra en el consultorio. Okay. ¿Cuáles son las áreas o el mercado laboral de esta profesión? Digamos en general la medicina. En medicina, pues, la verdad es que el campo de la pediatría es todavía muy amplio. O sea, todas las familias han disminuido la cantidad de hijos que tiene, pero sigue habiendo hijos por familia. Entonces,
cada vez hay más niños y mientras haya niños, pues va a haber trabajo para los pediatras. Sí. Bueno, ¿en qué área laboral trabaja actualmente? Yo me desempeño en el ISSSTE, estoy como en las mañanas, en el turno matutino, estoy como adscrito al piso de pediatría. Sí. Yo a todos los niños que están internados en el piso de pediatría, estoy como el encargado en el turno matutino de ellos. Pasamos visita, vemos con los residentes a los pacientes, aparte damos las clases a los residentes y a los médicos internos. Ahorita tenemos internos de distintos lugares, hay del Politécnico, hay de la Carlota, ha habido de la UDEM, ha habido de Puebla, ha habido de Michoacán, dependiendo de cómo vayan siendo las rotaciones, y también están a nuestro cargo. Sí. ¿Y cómo es bien su trabajo, digamos, con los pacientes, con los niños? Okay. La población que tenemos en el ISSSTE principalmente hay una gran población de pacientes oncológicos, niños con leucemias, niños con linfomas, niños con tumores sólidos, con tumores del sistema nervioso central, y tratar con ellos y estar a la par junto con el oncólogo, con el neurólogo, el gastroenterólogo. Hacemos un equipo multidisciplinario con todas las especialidades. Entonces vemos que el paciente esté cómodo, vemos que el paciente esté con el tratamiento adecuado, vemos que las consultas con los médicos especialistas que sean pertinentes se hagan a tiempo y que tengamos un buen tratamiento y una buena evolución de esos niños. Aunque cerca del 70%, 80% de los pacientes que tenemos internados son oncológicos, tratamos de que sobrelleven esa enfermedad lo mejor posible. El resto de los pacientes pues son de gastro, de neumo, de cardio, de cualquier otra especialidad, y vemos que también esté al tiempo sus medicamentos, vemos que se haga todo lo necesario para la adquisición de los medicamentos que el instituto no da y que se tienen que conseguir de manera subrogada, estudios especializados y demás. Aparte, por las tardes yo trabajo para el municipio de San Nicolás, dentro de la clínica del municipio, y es otro tipo de población, es consulta externa, son consultas más que internamientos, y se ve la otra parte de la medicina pediátrica, en donde hay la consulta, el tratamiento, y en caso de que se tenga que internar el niño, se manda a internar al hospital que marca el municipio para el internamiento. Y en la parte privada, ya en la noche voy al consultorio, veo a los pacientes particulares y los tratamos. En caso de que sea necesaria una cirugía para algún niño, usted trabaja. La pediatría es más médica que quirúrgica. ¿Okay? Hay lo que se llama cirujanos pediatras. Cuando se requiere alguna cirugía en uno de los pacientes, en el ISSSTE por ejemplo, pues se tiene que contactar, hacer las interconsultas pertinentes, ya sea con el cirujano pediatra, con el urólogo, con el cirujano cardiovascular, con el cirujano oncólogo o cualquiera de ellos. Y entonces se programa y se revisa en forma conjunta al paciente, y cuando llegue el tiempo de la cirugía también junto con anestesia se hacen las revisiones. Se opera y luego pasa posteriormente de nuevo al piso y ya seguimos el tratamiento médico. Pero los pediatras así en sí no operamos, solamente los cirujanos pediatras. Okay. ¿Puede escribir el espacio físico en el que trabaja? Bueno, es un área en el Hospital Regional del ISSSTE, el área de pediatría. Tenemos 18 camas de internamiento en 3 cuartos, un cuarto para lactantes, uno para preescolares y escolares y uno para adolescentes, en donde, tratamos de hospitalizar a todos los pacientes, ¿verdad? Tratamos también de que sean cuartos por sexo, no mezclar
sobre todo los adolescentes. En ocasiones tenemos que mezclar escolares con adolescentes, pero los mezclamos con el mismo sexo para que no haya problemas. Y tenemos 3 aislados para pacientes infecciosos o que están muy debilitados como para poder adquirir infecciones. Está en el piso de pediatría, que está en el segundo piso del Hospital Regional del Iste. Sí. ¿Y tiene algún consultorio usted? Aquí no, me dedico solamente a ver los pacientes hospitalizados. Okay. Entonces estamos al pendiente, está la oficina de pediatría, pero no tengo consulta dentro del ISSSTE, solamente manejo alguno de los otros pediatras o especialistas internan y yo me encargo de ver que el manejo se lleve a cabo, okay, junto con un equipo de médicos y de enfermeras. Okay. ¿Cómo es su horario y su ropa de trabajo? Okay. En el horario que yo manejo en el ISSSTE es de 7:30 a 3:30, son 8 horas. Normalmente vamos de vestir, pero nos ponemos una bata encima para poder proteger nuestra ropa y para evitar contagios. Cuando se necesita, en circunstancias especiales, hay ciertos tipos de aislamientos que requieren vestirse de distinta manera. Por ejemplo, con pacientes infecciosos como COVID o algún otro problema infeccioso, el paciente está dentro de un aislado y tenemos que entrar con ropa e indumentaria especial, en donde tenemos que usar equipo quirúrgico, la camisola y el pantalón, ponernos botas sobre los zapatos, gorro, cubrebocas y una bata estéril encima, que sales de esa área y tienes que desechar. ¿Qué salario puede recibir un egresado de su licenciatura? Es variable, depende de la institución en donde trabajes y a lo que te vayas a dedicar, ¿verdad? Hay pediatras que solamente se dedican a ver su consulta pediátrica y no tienen otra forma de ingresos, y pues dependerá de cada quien cuánto cobra la consulta. ¿Okay? La consulta casi siempre va supeditada el precio a que pueda cubrir las necesidades de la renta del consultorio, su mantenimiento y el personal que tienes contratado, y que quede aparte para el pediatra, ¿verdad? Las instituciones varían de institución a institución los precios, ¿no? Los sueldos. Entonces hay instituciones en donde el sueldo es poco, pero es poco el horario que tienen, ¿verdad? Hay instituciones como el Seguro Social que tiene un sueldo un poco mayor, pero están ahí las 8 horas completas en su turno. Entonces va a depender de cómo se mueva cada uno de ellos, de dónde te muevas, y de si trabajas en una institución y aparte tienes tu consulta privada, pues bueno, tus ingresos aumentan más. O si tienes 2 instituciones y aparte la consulta privada, pues tus ingresos aumentan más. Todo va a depender de lo que necesites para satisfacer tus necesidades. ¿Qué posibilidades de crecimiento y perfeccionamiento ofrece en su profesión? Normalmente siempre, o sea, para ser pediatra tienes que terminar tu carrera, hacer pediatría y luego certificarte. Hay un comité de certificación a nivel nacional y cada 5 años, o sea, terminas, tienes que presentar un examen y cada 5 años tienes que recertificarte para seguir trabajando como pediatra. Esto te obliga a tomar por año un mínimo de 2 o 3 cursos distintos para poder tener la puntuación que necesitas para poder recertificarte
De otra manera, si no alcanzas a ir a los cursos, tienes que prepararte para volver a presentar el examen. Entonces, constantemente estás preparándote. Cursos de reanimación a nivel neonatal, pediátrico, cursos de medicina de urgencias, cursos de esto, cursos del otro. Hay cursos internacionales, nacionales, locales, donde hay actualizaciones. Aparte, tienes que estar colegiado, esto es estar en un grupo del colegio de pediatría, y tienes que estar dentro de un colegio para poder estar continuo con medicina, con educación médica continua todo el año, en donde una vez al mes estás tomando curso, pláticas y demás. Entonces tienes que estar constantemente, y luego aparte, pues cada vez que ves un paciente tienes que estar leyendo sobre la enfermedad, las actualizaciones, los manejos y demás. Entonces tienes que estar actualizado al máximo. Sí. Y por último, ¿por qué usted eligió como su especialidad en la medicina la pediatría y no cualquier otra especialidad? Es algo que te vas a ir dando cuenta conforme pasa el tiempo y vas viendo las materias, vas dirigiendo tu gusto hacia alguna otra cosa. En un principio me gustaba la cirugía, pensé llegar a tratar de estudiar cirugía pediátrica. Cuando llevé cirugía me entraba cuanta cirugía podía, pero en una ocasión tuvimos que esperarnos casi 24 horas ayudando en la cirugía, fue muy pesado y dije, esto no es lo mío. Posteriormente llegué gine, me llamaba la atención la ginecobstetricia, y en las guardias, en la 23, pues empecé a llamarme más la atención qué le pasaba al bebé que nacía. Cuando llevé pediatría me fui a hacerlo al infantil y me encantó. O sea, es un gusto que vas adquiriendo. Algunas otras especialidades piensan que el pediatra no nos entienden porque ni nos dicen nada a los niños, hay que descifrar qué tienes y terminamos haciendo. Es muy minuciosa la pediatría, sobre todo la de los pequeños. No puedes cambiar, tienes que estar con las dosis muy exactas. Entonces te hace pensar mucho, te hace calcular. Tienes que, dentro de la misma pediatría, el margen de edad va cambiando la fisiología del niño, del prematuro al que nace a tiempo, del niño que es lactante al preescolar, del adolescente. Va cambiando la fisiología del cuerpo conforme va desarrollándose, y eso te hace ver que la medicina es distinta y va siendo evolutiva, y tienes que saber tanto para el bebé, para el niño, para el adolescente. Entonces la pediatría tiene cosas a diferencia del adulto, en donde pues, prácticamente casi toda la vida del adulto sigue siendo la misma fisiología hasta que empieza a declinar y es el anciano. Pero acá no, acá cada grupo de edad tiene su particularidad, eso es lo bonito de la pediatría. Entonces cuando te gusta la fisiología, cuando te gusta la medicina, sí, pensar en lo que tiene tu paciente, te apasiona ver que no es lo mismo ver a un niño que nació prematuro a un chamaco que nació a término pero está en una etapa de escolar, o a un adolescente. Su fisiología, su ritmo cardíaco, su presión, todo va cambiando y va evolucionando conforme va creciendo, y eso es apasionante. Entonces tienes mucho más campo para pensar en la pediatría, y por eso me incliné más por la pediatría. Okay. Aparte me encantan los chamacos. Sería todo. Muchas gracias por su tiempo y con eso concluiríamos la entrevista. Gracias.